Conectándome de nuevo, amor. ¿Qué cosa no le entraba? Su uso de la semana pasada. Esa ropa lavado de las... Ese buzo sacado de... O sea, achicado. Al meterlo a la lavadora para que se achique. No, no sé, que se me muerde. Muérdelo. Mira, pues aquí tengo que admitirlos, mira. 10. Join. No lo estoy usando. Ay. Me has babeado. No, no vas a calar eso. Sí, mami. Miren a mi pequeñito. Quiere asistir a la clase, muchachos. Oh. Hola, diles. Hola, muchachos. Ay. Sí. Chao, chicos, diles. Estudien mucho, diles. No salgan de sus casas. Ya, no reniegues, estás renegando, amor. Ya, chicos, ¿comenzamos o continuamos más bien? García ya se conectó. ¿Me escuchan o no? Sí. Ok. Claro. Ya llevaron a mi gordito a dormir. No creo que duerma, pero bueno. Ya, continuamos. Desde aquí viene cosas un poquito más repetitivas. Vamos a ser un poquito más específicos a partir de esto. En pielonefritis vamos a hacer un poquito más de detalle, ¿ok? Creo que era más hace rato, falta que se conecten algunos, pero vamos a esperar 2 minutitos para que no nos interrumpan después. Hasta aquí no tiene ninguna duda, ¿verdad? Coloquen presente los que se han conectado, por favor, chicos. Doctor, ¿qué novedades tiene sobre el coronavirus? Que estamos atravesando por una de las épocas más interesantes de una lluvia masiva de información desinformativa. Demasiada información, pero nada de información que pueda ser muy creíble. No sé, no hay nada, no pondría las manos al fuego por nada de la información que nos está llegando, la verdad. Quizás abrir un cadáver con coronavirus sería interesante aquí en Bolivia. Esa es la triste realidad. ¿Ustedes saben si han estado haciendo autopsias en el Brasil? No, doctor, Brasil está peor que Bolivia en el sentido de que no se están haciendo exámenes, doctor, se están haciendo 290 exámenes por millón de personas. Bueno, hay que tener paciencia. Vamos a conversar un poquito al final de esto. Acabemos esto, muchachos, no nos queda mucho. A ver, trastornos tubulointersticiales. ¿Cuándo hablamos de trastornos tubulointersticiales? Primero, lo que ocurre es que nosotros tenemos que diferenciar entre los defectos que existen dentro de la función tubular que podrían afectar lo que es, afectando lo que es la acidosis tubular proximal distal o algunas enfermedades que generan un daño renal, como por ejemplo la pielonefritis aguda y la pielonefritis crónica.
Es por eso que dentro de lo que son los trastornos tubulares renales, dentro de los túbulos proximales, distales, tenemos varias enfermedades. En este caso, las enfermedades renales tubulointersticiales pueden dividirse entre agudos y crónicos. Entre los agudos tenemos la pielonefritis aguda y la reacción de hipersensibilidad aguda a fármacos, que básicamente lo que genera es una edema intersticial. Eso quiero que aprendan bien. En cambio, los crónicos nos van a llevar a fibrosis, atrofia e infiltrados mononucleares. Básicamente es eso. Cuando nosotros relacionamos toda esa información, comenzamos con la acidosis tubulorenal proximal. Básicamente el defecto tubular en la reabsorción de los iones de bicarbonato o excreciones de iones de hidrógeno nos va a dar como resultado una acidosis metabólica, y las complicaciones posteriores a todo eso nos puede llevar inclusive a alteraciones óseas, cálculos renales, fracaso en el desarrollo si es que se genera eso en niños. Es por eso que nosotros tenemos la obligación de aprenderlas. Es muy importante. La acidosis tubular renal es una serie de desórdenes que fácilmente pueden llevarnos a raquitismo, osteomalacia y demás cosas que ustedes las han escuchado al menos mencionar en otras cátedras. Entonces vamos a hablar de la acidosis tubular renal proximal. Tenemos que mentalizar y recordar que a nivel de la nefrona, normalmente a nivel en la acidosis tubular renal proximal, nos va a llevar a un defecto en la reabsorción tubular en el sitio de la nefrona donde se reabsorbe casi el 85% directamente del bicarbonato filtrado. Y si está deteriorado directamente ese bicarbonato filtrado, obviamente va a haber una pérdida de ese bicarbonato en las concentraciones de la orina y obviamente va a reducir las concentraciones plasmáticas. Y obviamente eso nos va a dar una pérdida recurrente de sodio en la orina y obviamente eso nos va a conllevar a la concentración del volumen de líquido extracelular, lo cual va a repercutir sobre nuevamente sistema renina, angiotensina, aldosterona, con los niveles séricos de potasio que se van a empezar a alterar, lo cual va a alterar nuevamente a los túbulos proximales, y esto a la reabsorción nuevamente, y eso va a generar una serie de cambios, y esos cambios van a repercutir en los niveles séricos, y esto va a generar muchos cambios. Las repercusiones a nivel de la acidosis tubulorenal proximal pueden en algunas ocasiones ser enfermedades de tipo hereditario, en algunas podrían ser adquiridas o a veces podrían ser relacionadas con otro tipo de alteraciones tubulorenales. No vamos a entrar en mucho terreno ahí porque realmente los nefrólogos hablan de relación con algunas enfermedades como el síndrome de Fanconi y demás cosas, pero a mí no me parece muy divertido. La acidosis tubulorenal distal. Acá hablamos del túbulo contorneado distal y el conducto colector, donde se absorbe el 15% del bicarbonato filtrado. En este caso, el síndrome tubulorenal distal lo que va a incluir va a ser una hipopotasemia con acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Y qué va a hacer? Va a tener una incapacidad para acidificar la orina, llevando a nefrocalcinosis o nefrolitiasis. Si es que nos lleva a una alteración a nivel del metabolismo normal de lo que sería el calcio, nos generaría una posible formación de litos, como también un mal metabolismo en lo que sería el calcio, inclusive del hueso. Es por eso que tendríamos dentro de eso una de las características adicionales que sería la osteomalacia o lo que se denomina raquitismo. Y en este caso, pues hablaríamos de lo que sería un defecto de acidificación de la orina. Pregunta de examen. Cuando hablamos de pielonefritis, hablamos de un cuadro de una infección de vía urinaria alta.
Acá entramos en un detalle bastante interesante porque los cuadros de infecciones de vías altas y bajas casi siempre tienen relación y es por eso que tenemos la imagen de inferior derecha donde tenemos unos puntitos. Esos puntitos son gérmenes y vamos a ver que mientras más tiempo tengamos esos gérmenes localizados en vejiga, fácilmente vamos a tener estos que van a tener el ascenso por los uréteres hasta inclusive el parénquima renal. En este caso, las pielonefritis pueden ser de dos tipos, pregunta de examen. Pueden ser pielonefritis agudas y pielonefritis crónicas. Aguárdenme un momento. ¿Se ha dormido el Fabio? ¿Se ha dormido ya? Ok. Súper. Cuando hablamos de pielonefritis aguda, vamos a hablar de que existen básicamente muchos factores de riesgo que van a incrementar la capacidad o posibilidad de que el huésped pueda manifestar o presentar una pielonefritis aguda. Muchas de estas pueden deberse inclusive basadas en lo que es la respuesta inmunitaria del huésped para combatir ciertas infecciones. Puede darse inclusive la respuesta frente a algunas enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes mellitus. Obviamente las personas que tienen diabetes y están con cuadros descompensados van a tener un incremento en la posibilidad de generar esta pielonefritis. Y en algunas ocasiones puede haber cuadros de necrosis, como la pielonefritis necrotizante. En cuadros obstructivos, ya sean por litosis, se puede incrementar también estos problemas y estos nos van a dar la posibilidad de sobreproliferación bacteriana y bueno, a partir de eso vamos a tener varias causas que van a ir desde la presencia de Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, tenemos Enterobacter, las pseudomonas. En algunas ocasiones esos gérmenes se van a dar definitivamente por contigüidad o por el ascenso directamente de las vías urinarias. Y el único caso altamente frecuente de diseminación hematógena tendríamos al estafilococo dorado, que es de diseminación sanguínea o hematógena. Uno de los factores de riesgo para que se genere una pielonefritis aguda son los pacientes que tienen cateterismo o instrumentación urinaria por la colocación de una sonda Foley, pacientes que tienen alteraciones anatómicas como reflujo vésico-ureteral, pacientes que tienen embarazo, pacientes que han sido sometidas a varias cirugías, pacientes que tienen vejiga neurogénica. Y bueno, cuando hablamos de la pielonefritis, hablamos de las manifestaciones clínicas. Tenemos que tomar en cuenta que las manifestaciones clínicas normalmente son mucho más intensas que los cuadros de infecciones de vías urinarias bajas. Normalmente son cuadros abruptos donde van a iniciar con alzas térmicas, escalofríos, fiebre, normalmente bastante alta. Esto acompañado también de malestar general, dolor, normalmente a nivel de la fosa renal o del ángulo costovertebral. Podría ser en un lado o en ambos lados. Podría haber también manifestaciones similares o sintomatología urinaria baja, como disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Coca-Cola, invitamos, por favor. Urgencia miccional, podría haber disuria, polaquiuria y necesito que ustedes revisen esa sintomatología, esa terminología médica, por favor. Es importante, disuria, polaquiuria, nicturia y todo lo demás. En algunas ocasiones podría ser la presencia de sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómitos, dolor abdominal y en algunas ocasiones ya complicado, inclusive con piuria. A veces todo esto podría ser una manifestación aislada dentro de otro tipo de manifestaciones y simplemente ser minimizada, como en los pacientes ancianos. Les doy un ejemplo. Hoy valoré a una paciente anciana de 98 años que aparentemente tenía un dolor muscular a nivel lumbar, aparentaba tener un dolor neurítico, parecía una lumbalgia. Al hacer una puñopercusión, pues aparentaba nomás ser una lumbalgia, una
una lumbociática, una ciatalgia, qué sé yo. Pero la hija, al revisar el pañal, se dio cuenta de que la orina estaba prácticamente con hematuria, la señora se encontraba febril, realmente las orinas estaban muy fétidas. Eso ya dejó de ser una infección urinaria baja y por el malestar general, un problemita gastrointestinal, dolor abdominal y la fiebre, le hicimos los laboratorios y salió nomás que era una infección urinaria hasta con piocitos. Entonces sí había piuria. Entonces se le está tratando con antibióticos, como vamos a ver, dentro del tratamiento volvía endovenosa. Y la paciente a las 6 horas del tratamiento empezó a mejorar ya el estado general. Cuando hablamos de una pielonefritis crónica, obviamente hablamos de un proceso progresivo enmarcado en un tiempo mucho más prolongado. Es un proceso donde ya se genera una alteración, donde existe cicatrización y deformación de los cálices renales y a nivel de la pelvis. Estas infecciones urinarias, como ya hay alteración de cicatrización y deformación, ya van a posibilitar dar cambios degenerativos como anomalías relacionadas con reflujo vesicureteral o anomalías obstructivas. Puede ser que sea uno solo de los riñones o puede ser que sea en ambos y fácilmente puede llevar a una insuficiencia renal crónica. La clínica puede ser muy similar a lo que es la pielonefritis aguda. Puede llevarse a pérdida de la función. ¡Wow! Hay unos horrores ortográficos acá. Les pido mil disculpas. Los voy a corregir. ¡Qué feo! Y la capacidad de la concentración de orina. Puede haber poliuria, nicturia y proteinuria leve. Normalmente en estos casos, como ya hay una alteración de la tasa de filtración glomerular, existe ya hipertensión arterial grave que contribuye al avance y alteración florida de la sintomatología de la enfermedad, nuevamente hablando de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, función con C. Y la pielonefritis crónica es una causa bastante frecuente de lo que es la insuficiencia renal. ¡Wow! Esta diapositiva está horrible, horrible. Pielonefritis. Acá no tiene acento. ¿Qué más he hecho? Oh, algo raro pasó. Simina. Aquí es clínica. Similar a la aguda, puede de la función tubular. Wow. Les pido mil disculpas, muchachos. Aquí hemos acabado toda esta parte. Nos faltaría unos cuantos detallitos ya para acabar lo que es renal. Prácticamente este es el primer tema. Para ya tomarles la evaluación y reprobarlos. Para evaluarlos y aprobarlos. No se me asusten. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, ¿y va a haber prueba o no? ¿Qué cree usted? Yo creo que... Yo quiero serles bien sincero, muchachos. Yo sinceramente, si fuera... Yo planeo de aquí a unos 10 años cuando sea más anciano. Planeo buscar ser decano, coordinador de una escuela de medicina. Voy a cortar un cachito a la grabación. No la voy a cortar. Y a mí me gustaría, la verdad, en algún momento llegar a ser coordinador o decano de una facultad. Y la verdad, omitir el sistema de evaluación, porque el estudiante de medicina, como ya lo hablamos alguna vez en la teórica presencial, no debería buscar un papel para corroborar su conocimiento. Debería ser una piraña tratando de borrar todo lo que puede en pro de lo que tiene que hacer en el futuro, ¿no? Entonces, a mí, como yo les expliqué, no me interesa mucho la calificación. Me interesa lo que ustedes sepan, cómo ustedes respondan, porque el currículum no va a responder. El currículum, las notas, su árbol de materia, sus calificaciones que ustedes presenten de aquí a un tiempo, no van a atender pacientes, ustedes lo van a hacer. De ustedes, los que respondan haciendo copia, o escribiendo papelitos para los exámenes, no van a tener los papelitos cuando atiendan pacientes.
Entonces, a mí me interesa que ustedes empiecen a relacionar, que ustedes escuchen una clase y agarren un libro o agarren el internet, vean cuándo les he tomado el pelo, cuándo no les he tomado el pelo, cuándo había escrito realmente lo que era correcto, cuándo no lo correcto. Cuando empiecen a agarrar un libro y vean lo útil, pero lo útil no para el examen, lo útil para lo que es ser médico. Eso es lo que yo necesito que ustedes vean. Realmente, chicos, no quiero ser cargoso con esto, pero el mundo ahora tiene que cambiar, la vida de todos tiene que cambiar. El objetivo de ser médico ahora también tiene que cambiar para ustedes. Eh, Muchos seguramente dicen, ¿qué ganas tengo de salir? Eso justamente lo hablaba con mi esposa esta tarde cuando tenía que salir y perderme unas 4 horas en la calle. Y mi esposa me está mirando ahorita al frente, está con mi bebé que no quiere dormir. Yo le decía, Dios mío, quisiera no tener que salir, pero sí tenía que hacerlo. Y realmente es complicado. Yo preferiría no tener que salir o salir un momento a comprar algo para tener solamente lo necesario para comer y no tener que exponer a mi familia a todo eso. Hace un momento vino un vecino de mi edificio con dolor abdominal, probablemente sea una apendicitis. No pude valorarlo completamente porque sería exponer a mi familia. Mañana voy a ir a valorarlo a su departamento seguramente con todas las medidas de protección. Yo creo que es un momento de reflexión, chicos, es un momento de paciencia, es un momento de tolerancia, es un momento que ustedes tienen que invertir en ustedes, es un momento que tienen que pensar en lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Ahora, yo sinceramente, eh, comparando lo que está haciendo la UNICEN con las demás universidades, eh, considero que la universidad que más se está preocupando por ustedes y que continúen y no se sientan mal con el avance de las materias es la UNICEN. Entonces, yo les pido una cosa, y yo se los pido de una manera muy personal. Eh, Siempre defiendan la bandera de lo que ustedes participan. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital militar. Si a mí me preguntan cuál es el mejor hospital del mundo, es el hospital militar. Porque yo trabajo ahí. No puedo hablar mal de mi hospital, aunque tenga muchas falencias. Yo tengo que hablar bien de mi hospital. ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo, es parte de mi vida. Yo doy mi vida ahí. Yo trabajo ahí. Y ustedes son parte también de su universidad. Entonces, eh, esa universidad depende de ustedes. Ustedes dependen de esa universidad. Vamos a ponerle el hombro cada uno un poquito y Dios mediante, pues este semestre también va a salir a todo eso. Como les dije, yo voy a conversar con la doctora Mamani de acuerdo a las decisiones que se tome en estos días. Yo voy a pedir, quiero evaluarlos por videochat uno por uno en exámenes de unos 5 a 7 minutos con preguntas aisladas y evaluarlos por este medio, pero con videochat activo. Entonces, lo que les voy a pedir es de que ustedes hagan un banco de preguntas. Empiecen a estudiar con técnicas de estudio, empiecen a estudiar con cartillas, empiecen a hacer otro tipo de